No hace mucho vivimos uno de los mayores movimientos del mercado de todo este cuarto trimestre de 2025. Los gráficos se volvieron locos, se activaron los stop loss por todas partes y miles de traders fueron liquidados en cuestión de minutos. Ese momento me hizo darme cuenta de que tenía que hacer este vídeo, porque realmente quiero que cada uno de vosotros que habéis estado en directo operando conmigo entendáis no solo cómo ganar, sino cómo sobrevivir. Y es que todo el mundo habla de cómo generar ganancias, pero pocos hablan de perder con inteligencia. En el trading de criptomonedas, el stop loss es la herramienta más incomprendida de todas. Algunos traders lo colocan demasiado ajustados y son eliminados por el ruido, y otros ni siquiera lo colocan y lo acaban perdiendo todo. Pero aquí está la verdad, no existe un porcentaje mágico perfecto de stop loss, y es que solo hay una cosa que importa, en este caso, la lógica. Hoy te voy a explicar exactamente cómo usar el stop loss como un profesional, no para predecir el mercado, sino para resistirlo. El stop loss no es solo un botón que cierra tu operación, es un límite de tu gestión de riesgo, una línea que define cuando tu análisis ha sido demostrado como incorrecto. Piénsalo así, cada operación es una hipótesis, estás apostando por una dirección basándote en datos y en lógica. Y es que cuando el mercado invalida ese análisis, tu stop loss debería activarse. Y esto no es una lógica emocional, es algo completamente estructural. Un trader profesional no se preocupa por tener razón, se olvida de su propio ego y se preocupa por mantenerse con vida para poder operar mañana. Y es que voy a aclarar una de las mayores confusiones. Cuando colocas un stop loss, en realidad hay dos precios involucrados. Y voy a explicártelo en un gráfico. Así que bueno, ya estamos en el gráfico, como te acabo de explicar. Cuando tú estás colocando un stop loss, en realidad lo que hay son dos precios involucrados. En primer lugar, el precio de activación y en segundo lugar, el precio de ejecución. Y es que en este caso el precio de activación es la alarma que le dice al exchange, oye, por favor, sácame de aquí en cuanto puedas. Y el precio de ejecución es el real, es donde tu orden se ejecuta de verdad. Y es que en el mercado cripto, donde las criptomonedas se mueven con muchísima volatilidad, estos precios pueden estar a mundos de distancia. Y esa diferencia se denomina slippage, un conocido concepto que os he comentado en muchas ocasiones en los directos. Así que dicho esto y estando en el gráfico os voy a explicar dos conceptos diferentes de stop que muchos no conocéis o que incluso llegáis a confundir. En este caso conocemos el stop market y el stop limit. ¿Qué es, Borja, en este caso un stop market? Un stop market funcionará en este caso con una operación que yo tengo abierta en Ethereum cuando yo muevo el apartado de stop loss y coloco mi stop loss, en este caso, en la zona de los 3.860,11. En este caso, esto sería conocido como un stop market. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo al exchange, por favor, en cuanto toque este precio, sácame como sea. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Que si yo ahora mismo veo una bajada de Ethereum bastante pronunciada, lo que puede ocurrir es que puede caer el precio por debajo de mi stop loss y de esta manera perder un poquito más de lo que yo tenía marcado. Así que yo personalmente os recomiendo en este caso que si podéis evitar utilizar este tipo de stop loss, ya que además lo que estáis haciendo es pagar bastante más comisiones, porque si os fijáis en este caso tenéis unas comisiones tanto de maker como de taker. En este caso el stop market te estaría marcando un cierre a taker, estarías pagando un 0.03% de comisiones. Y por otro lado tenemos el stop limit, ese stop que muchos de vosotros queréis colocar y me preguntáis, oye Borja, ¿por qué yo pongo una operación desde el stop loss y me lo cierra market? Esto es muy sencillo. Conocemos el stop limit. ¿Qué significa el stop limit? Y es que en este caso el stop limit lo que nos está diciendo es sácame, pero en este caso solo si el precio sigue siendo razonable. ¿Esto qué significa? Que tú lo que estás haciendo es controlar el precio, pero si el mercado se desploma más allá de tu límite, podrías quedarte atrapado con la posición. No necesariamente tiene que cerrarlo. Por tanto, ante un mechazo, si ese stop limit llega a un precio que no es razonable, lo que va a ocurrir es que te puedes quedar atrapado. Así que hay que ir con mucho cuidado con este stop loss. ¿Cómo puedo, Borja, en este caso, colocar este stop loss? Pues aprovechando que yo tengo una operación abierta, en este caso de Ethereum, lo que voy a hacer es explicaros que en este caso lo que tenéis que hacer es veniros al apartado de TP y stop loss en la zona de abajo de la operación y tenéis que iros a Partial TP o stop loss. En este caso, cuando os colocáis en esta zonita, veréis que os aparece el take profit y el stop loss. Sigue funcionando igual, tanto si me quiero colocar este stop como si quiero ponerme el take profit. En este caso nos venimos a stop loss. Si os fijáis en esta zonita de aquí, tenéis un apartado que pone market. Esto es lo que tenemos que cambiar, porque si no estaremos haciendo exactamente lo mismo, stop market.
Nosotros lo que buscamos es un stop limit. Por tanto, en este caso yo lo que haría en el momento en el que yo cambio market por limit, pongo la zona de stop loss, le pongo el valor donde quiero que me ponga el stop loss y de esta manera tendría ya una operación con un stop loss marcado a limit. Piénsalo como elegir tu paracaídas. Uno garantiza que se despliega, pero puede dejarte caer fuerte, y el otro se va a abrir perfectamente, pero si es que abre. Y es que en situaciones de volatilidad extrema tienes que elegir tu riesgo: incertidumbre de precio o incertidumbre de ejecución. Y es que de cualquier forma, no elegir ninguno siempre va a ser la opción más peligrosa de todas. Pero ahora vamos a hablar de la estrategia, donde debería ir realmente ese stop loss, que es algo que muchos no sabéis. El primer y más sencillo enfoque es el stop loss de porcentaje fijo. Es perfecto para principiantes, y si decides que solo vas a arriesgar, por ejemplo, un 5% por operación, son matemáticas simples con cero emoción. Así que basándonos en este tipo de trader, lo que puedo hacer es lo siguiente. Os he explicado el concepto de stop loss a limit y ahora os voy a explicar el TP a limit o a market, que es exactamente lo mismo. En este caso ya sabéis que Bitunix nos está ofreciendo la herramienta de poder mover tanto el TP como el stop loss dentro del gráfico. Y como os he explicado anteriormente, estos movimientos significan un TP o un stop loss a market. Por tanto, si yo decidiese mover el TP a un porcentaje fijo, lo que ocurriría es que yo me busco una zona de resistencia anterior, como podría ser en este caso de Ethereum en los 3.896 aproximadamente, me coloco el TP, me aseguro en este caso un 4%, y cuando el precio toque este punto me va a sacar de la operación. Lo que estoy haciendo en este caso es, me marco un objetivo, pongo un TP en una zona donde el precio ya ha rechazado anteriormente, y de esta manera las emociones ya no entran en juego pensando me puedo llevar mucho más, ¿dónde salgo? Tengo un punto de entrada, un punto de salida y se acabó. De esta misma manera, yo cuando abro una operación, efectivamente me coloco mi TP, por ejemplo en este caso en 3.909, y me coloco mi stop loss en la zona de los 3.866, por ejemplo. Lo que estoy haciendo es abrir una operación y yo sé que me puedo permitir perder aproximadamente un 0,19% de la posición por el apalancamiento, y que en este caso también me puedo permitir ganar desde la entrada hasta la salida un 0,90% multiplicado por el apalancamiento. Y es que esto sobre todo os va a ayudar a tener ya un objetivo. Entro, salgo y no me importa lo que haga el precio después. Pero ¿cuál es la desventaja de todo esto? Al mercado no le importan tus porcentajes. En Bitcoin un movimiento del 5% puede ocurrir en 30 minutos. En una altcoin puede ser solo cuestión de segundos. Así que, aunque este método te hace tener una disciplina muy importante, también puedes sacarte de operaciones perfectamente buenas solo porque la volatilidad normal ha activado tu stop. Los stops fijos te enseñan autocontrol, pero son las ruedas de la bicicleta y no la bicicleta en sí. Y es que el siguiente nivel consiste en usar la propia estructura del mercado para colocar los stops. Pregúntate, ¿en qué punto mi análisis deja de ser válido? Y es que ahí es donde debe ir tu stop loss. A esto se le llama invalidez técnica, y es lo que usan los traders profesionales, y te voy a explicar a continuación. En este caso estamos en un gráfico de Ethereum en 4 horas, y yo lo que puedo hacer es marcarme muy básicamente cuáles podrían ser los soportes más importantes de esta criptomoneda. En este caso tenemos un soporte en la zona de los 3.755 y otro soporte en la zona de los 3.743. ¿Qué es lo que ocurre? Yo voy a buscar en este caso zonas de posible rebote. Por tanto, para mí, esta zonita de entrada, 3.755, es mi primera zona de compra al mercado. Y esta zonita de aquí sería en este caso la segunda. ¿Dónde podría colocarme yo el stop loss en caso de que mi precio rompa estos dos soportes? Pues teniendo en cuenta esto, habitualmente la gente lo que haría es colocarse su stop loss justo por debajo de las mechitas, pero nosotros lo que tenemos que hacer es ir un poquito más allá, porque no hay que hacer lo mismo que hace absolutamente todo el mercado. Por tanto, yo aquí es donde voy a empezar a controlar mi riesgo-beneficio. ¿Esto qué significa? Voy a buscar mi segunda zona de entrada y voy a marcarme un take profit. En este caso podríamos ir a resistencia anterior, que podría ser los 3.839,26. En este caso estaría llevándome un 2,56% multiplicado por el apalancamiento, que en este caso si fuese un por 10 estaríamos hablando prácticamente de un 25% en esta posición. Y es que teniendo en cuenta esto voy a sacar la proporción, ¿cuánto estoy dispuesto a perder? En este caso, y teniendo en cuenta que muchas personas van a colocar su stop loss por debajo de la zona de rebote, lo que vamos a hacer nosotros es ir un poquito más allá y vamos a colocar nuestra zona de salida aproximadamente en los 3.704. Vamos a evitar sobre todo números redondos, vamos a evitar sobre todo zonas de soporte que hayan sido importantes después de los puntos que nos hemos marcado.
Por tanto, toca calcular, en este caso me estoy permitiendo perder aproximadamente un 1,37% que multiplicado por el apalancamiento, en este caso hemos puesto un por 10, podría ser de unos menos 13,4%. Teniendo en cuenta en este caso mi gestión del riesgo, que os dejaré por aquí una etiqueta para que vayáis a verlo, estoy dentro de ese margen del menos 20% por operación que yo me puedo permitir perder. Aún así, este stop loss lo podría mover muchísimo más, podría bajarlo incluso hasta zonitas un poquito más en la zona baja. En este caso podríamos ir hacia la zona de los 3.680,08, que me permite todavía perder por mi gestión del riesgo. De esta manera lo que estamos haciendo es darle un pequeño margen a los stops y haciendo que de esta manera seamos menos predecibles. Y es que en este mercado la invisibilidad es protección. Pero ahora en este caso lo que vamos a hacer va a ser subir el nivel. Vamos a hacer que nuestro stop loss en este caso sea inteligente. Y en lugar de un porcentaje al azar, lo que vamos a hacer es utilizar el propio latido del mercado. En este caso vamos a utilizar la volatilidad a nuestro favor. Y para eso te voy a presentar un concepto, el ATR, el Average True Range. Y es que el ATR mide cuánto se mueve un activo en promedio. Y te voy a poner un ejemplo. Si el ATR de Bitcoin es de 300 puntos y colocas tu stop a un ATR, adivina qué. Eso es solo una fluctuación normal del precio y te estarán sacando del mercado de manera constante. Pero si lo colocas a 2 ATRs, eso es un margen de 600 puntos que va a permitir que el precio respire mientras aún te protege si el movimiento se vuelve real. Es que la fórmula es muy sencilla. Para los longs, stop es igual a entrada menos K por ATR. Y si estás en corto, invierte el signo. La K es tu multiplicador. 1,5 para ser conservadores, 3 para las altcoins volátiles. La belleza del ATR es que es objetivo, nada de adivinanzas, nada de emociones, solo datos. Y es que cuando el mercado se vuelve más ruidoso, tu stop se aleja. Cuando se calma, tu stop se ajusta. Y es que ya no estás luchando contra la volatilidad, estás surfeando sobre la misma. Así que imagínate, has clavado la entrada, el precio se dispara y estás contento. Pero ahora llega la parte más difícil, cuando tomas ganancias. Y ahí es donde entra un concepto que te voy a explicar. El trailing stop. El trailing stop es como un freno. Cuando el precio se mueve a tu favor, el stop también se mueve. Cuando el precio retrocede, el stop se queda en su lugar. El ejemplo es muy sencillo. Imagínate que vas a comprar Bitcoin en $60.000 y pones un trailing stop del 10%. Cuando llega a 70.000, tu stop sube a 63.000. A 80.000 el stop está en 72.000. Y si el precio se revierte y llega a 72.000, sales con una ganancia de $12.000. Y es que esto es un piloto automático para las emociones. Dejas que tus ganancias respiren, pero no las dejas escapar. Y es que para que lo entiendas un poquito mejor, te voy a poner un ejemplo dentro del gráfico. Así que bueno, volvemos al exchange y como te he explicado, te voy a hablar del trailing stop. ¿Dónde encuentro el trailing stop? Justo donde tienes las operaciones a limit y a market, tienes otra opción que se denomina trailing stop. En este caso, lo que vamos a hacer es pues, prácticamente el mismo ejemplo aplicado a Ethereum. En este caso tenemos un precio de activación. ¿Esto qué significa? En el momento en el que el precio de Ethereum toque este punto, lo que voy a hacer es activar el trailing stop. Por tanto, con el ejemplo que he puesto anteriormente, le colocaríamos un 10% y lo que va a ocurrir es que en cada movimiento del 10% mi stop va a subir. Por tanto, en este caso, al colocar el trailing stop, cuando el precio de Ethereum se va moviendo, lo que va a ocurrir es que mi stop también lo va haciendo. Si Ethereum en este caso llega a $4.000, mi trailing stop me lo va a situar en 3.600. Si llega a $6.000, lo que va a ocurrir es que mi stop se va a mover hasta la zona de los $5.400. Pero esto es muy importante y solo tienes que recordar que si lo pones demasiado ajustado te va a sacar con una pequeña caída y si lo pones demasiado suelto lo que vas a hacer es perder demasiado. Tienes que encontrar sobre todo ese punto óptimo según la volatilidad de cada criptomoneda. Además, y súper importante, por favor, tenéis que tener muy en cuenta el tema de las comisiones de entrada y de salida. Y tenéis que aseguraros de esta manera de que el trailing stop no os termine sacando de una operación con pérdidas por culpa de estas comisiones. Así que seamos realistas por un momento. Tu stop loss también puede ser un punto débil. Y es que ¿alguna vez te has preguntado por qué el precio siempre parece tocar tu stop loss y luego rebota al instante? No es que el universo te odie, eso se denomina una caza de liquidez. Las ballenas y las instituciones saben exactamente dónde la mayoría de los traders esconden sus stops. Debajo de números redondos, mínimos anteriores y zonas de soporte obvias. Empujan el precio lo suficiente para activar esas órdenes, capturan la liquidez y luego hacen que el mercado suba de nuevo. Y luego están los conocidos flash crashes, cuando la liquidez desaparece por segundos y tu orden stop market se ejecuta a cientos de dólares de distancia. Y eso es slippage al máximo nivel.
No puedes eliminar estos riesgos, pero sí puedes evitar a la multitud. No coloques tus stops donde lo hace todo el mundo. Usa números impares, añade un margen por volatilidad y considera poner varios stops pequeños en lugar de un objetivo grande. Y es que, como hemos comentado antes, ser invisible en el mercado siempre te va a dar una ventaja. Al final del día, el stop loss no es un castigo, no te hace ser peor trader. Perder una operación siempre va a ser protección. Y esto es algo que os tenéis que meter siempre en la cabeza. En un mercado tan volátil como el de las criptomonedas, sobrevivir es la clave. Y lo que siempre os digo, aprender a perder poco, proteger tu capital, porque el trader que gestiona el riesgo es quien logra permanecer en el juego el tiempo suficiente como para ganar. Así que si tú también quieres saber dónde colocar un stop loss y un take profit coherente y no salirte por miedo, o mantener una operación ganadora por la ambición, abajo en la descripción te dejo mi enlace de Telegram, donde además vas a poder contar con todas mis operaciones y esta vez sí con un stop loss bien puesto y un take profit que te va a permitir hinchar tu cuenta a unos niveles que a día de hoy te pueden parecer imposibles. Porque ya hay mucha gente como tú que, además de unirse al Telegram, está aprovechando para unirse a mis directos, donde opero durante 6 horas de lunes a viernes con vosotros y sin parar. Además, recuerda que dejándome un like y una suscripción me ayudas muchísimo a seguir generando contenido de este tipo y a traerte muchísima información de valor. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!